Hasta ahora hemos visto pasar una gran cantidad de plantillas por nuestro ordenador, incluso Isabel ha hablado en alguna ocasión de plantillas. Pero ¿para qué las podemos utilizar concretamente, Isabel? Pues sí, hemos hablado de plantillas varias veces, hemos hablado de plantillas locales y de plantillas online, pero bueno, en este caso las plantillas que vamos a utilizar no van a ser para crear bases de datos, sino lo que vamos a hacer es utilizarlas para crear tablas. Hasta este momento, David, hemos empezado a crear las tablas desde cero, ¿no? Diseñándolas nosotros y bueno, pues introduciendo nosotros esos campos. Ahora pues vamos a poder utilizar, si nos viene bien, alguna de las plantillas que nos ofrece Microsoft Access, pues vamos a hacer uso de ellas y de ese modo pues nos vamos a ahorrar mucho trabajo. Pues como siempre vamos a intentar que quede claro con un proceso práctico, con un ejemplo. Efectivamente, vamos a irnos a la ficha de crear. Estábamos en inicio, que es donde hemos estado trabajando con nuestra tabla esta que nos hemos creado desde cero, y ahora nos vamos a ir a la parte de crear. Hemos dicho que la cinta de opciones es muy intuitiva y fíjate, David, que como vamos a crear algo, pues está claro que va a estar dentro del comando de crear. Y bueno, pues podríamos crear una tabla desde cero, como hemos hecho antes, una tabla vacía, o podemos utilizar una plantilla de las que nos ofrece Microsoft Access para poder agilizar nuestro trabajo, ¿no? Entonces, ahora voy a meter unos clientes, entonces he decidido crear una tabla de clientes, pues incluso puedo utilizar la tabla de contactos y luego hacer modificaciones, pero bueno, ya gran parte del trabajo pues lo voy a tener resuelto. Ajá. Entonces vamos a acceder a esta parte de plantilla de tablas y vamos a seleccionar, por ejemplo, la parte de contactos. Fíjate, David, que ya automáticamente tengo el número de contacto, el campo ID, que ya lo conocemos, autonumérico, para diferenciar a un contacto de otro. En nuestro caso van a ser clientes. El nombre de la organización a la que pertenece ese contacto, nombre de la empresa, ese dato es fundamental. Y luego, pues, apellidos, el nombre de la persona de contacto, su dirección de correo electrónico. De todos estos campos que me ofrece la plantilla, yo puedo quedarme con los que necesite. Incluso añadir otros. Efectivamente, y eliminar los que no necesite, incluso añadir campos nuevos, efectivamente. Siempre puedo ir al diseño de la base de datos, puedo cambiarme a inicio y puedo decirle que quiero ir a la vista diseño, guardo la tabla, la vamos a llamar clientes. ¿Vale? Y bueno, pues fíjate, otra vez estoy en el diseño, que ya lo conocemos de la parte de productos que la hemos creado nosotros, y de ahí pues los campos que no me sirvan los puedo eliminar y puedo incluso añadir más campos. Pues por ejemplo, el teléfono particular del cliente no lo quiero para nada, pues esto lo puedo eliminar ese campo. ¿Vale? Fíjate, eliminar filas con el botón derecho del ratón. Es una de esas formas rápidas de hacer las cosas, aunque como puedes observar también tengo aquí un botón para eliminar filas o insertarlas en el caso de que sea necesario. Hablando de hacer cosas rápidas, Isabel, si yo quiero crear una tabla rápidamente, ¿cómo lo hago? Utilizas una plantilla como hemos hecho en este momento. Es la forma de crear rápidamente una tabla. Volvemos a la parte en la que estábamos trabajando y bueno, pues vamos a añadir algún campo más. Pues por ejemplo, necesitamos unas observaciones acerca del cliente, pues vamos a añadir ese campo. Vale, pues igualmente le podemos poner de tipo memo, que ya lo conocemos. Esto ya nos suena. Vale, pues hemos añadido un campo que luego pues podemos utilizar, es decir, esta plantilla ya me da un montón de información, pero yo aparte pues puedo añadirla, añadir más información. Pues por ejemplo, también si el cliente, por ejemplo, si los clientes van a ser del país de origen, pues incluso el campo país lo podríamos eliminar. Entonces pues podemos seleccionar ese campo, ¿vale? Y eliminar esa fila que no vamos a utilizar en ese momento. Entonces, ¿ves? Hemos hecho uso de una plantilla para crear una tabla rápidamente y ahora pues únicamente nos vamos a la hoja de datos, guardamos la tabla y nos ponemos a introducir la información. Perfecto. Una nueva posibilidad, otra posibilidad que se nos ofrece es la de trabajar con formularios. Lo primero, para que quede claro, Isabel, ¿qué es un formulario? Sí, hemos estado hablando todo el rato de formularios. Bueno, hemos hablado de ello puntualmente, pero no hemos explicado realmente qué es un formulario. Pues, ¿qué es? Y tenemos pues un poco ya más claro lo que es el concepto de tabla, que guarda la información en forma de filas y columnas, pero claro, esa información en forma de filas y columnas pues a veces no es muy útil para introducir los datos.
el tenerte que estar moviendo por las celdas. Entonces, ¿qué es lo que solemos hacer? Bueno, pues nos solemos crear formularios, que son esas pantallas que nos van a permitir introducir los datos en las tablas de manera más fácil y más rápida. Eso lo vamos a ver con un ejemplo también. Sí, vamos a ver un ejemplo de cómo crear un formulario y, bueno, pues qué tipos de formularios podemos crear. Pues perfecto, vamos a ello. Nos volvemos otra vez a la opción de crear de nuestra cinta de opciones y fíjate que podemos crear rápidamente un formulario de cualquiera de las tablas que tenemos ya hechas. Tenemos aquí un botón de formulario que permite crear un formulario de lo que ya tengo hecho. Fíjate que automáticamente me ha creado una pantalla para yo poder empezar a rellenar esos datos. Ahí tendría el nombre de la organización, los apellidos, el nombre del cliente, ¿vale? Siempre tengo el botón de vista pues para poderme cambiar. En este caso me cambiaría a la vista formulario y empezaría a meter ahí mis datos. Microsoft, por ejemplo. Vamos a meter el apellido y el nombre de un contacto. Bueno, podríamos meter su dirección de correo electrónico y así, fíjate que a la hora, claro, a la hora de introducir los datos, David, es mucho más cómodo moverte en un formulario que en una tabla. Sí que lo Entonces, es. los formularios tratan de facilitarnos la introducción de esos datos y luego estéticamente la pantalla pues es mucho mejor que una tabla. Luego no solamente podemos crear un formulario automáticamente, sino que podemos decirle a Access qué tipo de formulario queremos crear. Imagínate que quieres crear un formulario en el que en la parte de arriba veas lo que es la pantalla del formulario, pero luego en la parte de abajo pues veas una tabla. Entonces puedes crear un formulario dividido. Fíjate, ¿ves? En la parte de arriba veo los datos en formato de tipo formulario y en la parte de abajo lo sigo viendo en forma de tabla. O sea que lo que tengo arriba lo veo abajo en distintas vistas, ¿no? Desde luego sí que es útil y sí que es cómodo y, como tú decías, también intuitivo Sí. y perfectamente organizado. Sí. Luego, aparte, puedes seguir creando formularios, pues puedo crear, fíjate, si me voy aquí a este botón, ¿vale? Pues puedo utilizar el asistente para formularios. El asistente para formularios es una herramienta súper útil que me va a ayudar a crearme mis propios formularios sin nada de esfuerzo. Únicamente le tengo que decir de qué tabla quiero crear ese formulario. Ajá. Selecciono la tabla en la parte superior. Pues, por ejemplo, quiero crearme el formulario de mi tabla de productos. Y luego, pues él me muestra todos los campos que tengo ahí de la tabla productos. ¿Quiero todos los campos en mi formulario o quiero unos determinados campos? Pues aquí ya elijo yo qué campos quiero. O añado todos los campos o voy añadiendo uno por uno aquellos que necesito. Pues en nuestro caso vamos a añadir, por ejemplo, el ID, vamos a añadir la descripción y vamos a añadir el modelo y las observaciones. Esos son los campos que quiero mostrar en esa pantalla. Bueno, pues nos ha quedado todo clarísimo, recuerden, todos ustedes. Y nosotros también, tablas y formularios, dos elementos importantes a la hora de trabajar con el Access.